Teotlakili no ikniwan amechtlajpalo pan intonali mahtlactli mikistli, teotlapaleuikel tecusistecatl. Los saludo, hermanitos, el día de hoy, en un día 10 muerte, con su regente protector, el portador del caracol, ¿verdad? Bien, la frase del día de hoy que tenemos dice, es el que tenemos aquí enfrente, y pantlatemiquilistli, huelis ticnextis, monemilis tetzahualis. En la ensoñación puedes encontrar el presagio de tu destino sagrado. En este sentido, nos habla de la palabra tlatemiquilistli. Para los náhuatl, tlatemiquilistli nos habla justamente de ese soñar, ¿no? Soñar, porque decimos, nejuan tlatemiqui, yo sueño. Pero para el trabajo, dentro del nahualismo, existen 4 pilares. Uno es la palabra florida. 2, la medicina, malinal pahtecatzin, la medicina de la herbolaria. 3, la palabra florida. 4, la geometría sagrada. Entonces, la ensoñación es una primera práctica, una muerte que lo practicamos noche a noche, ¿sí? En uno de los talleres que compartíamos, había una persona que me decía, oiga, se sabe que ustedes como pueblos originarios no le tienen miedo a la muerte. Le digo, es cuestión de filosofía, porque en este caso, cada noche que vamos a descansar, a dormir, nadie nos garantiza que vamos a despertar y pues vamos a vivir, ¿verdad? Entonces, cuando despertamos, por eso el saludo que hacemos es tlanechtili. Tlanesi, se te aclarece, aunque sea de forma intangible, pero ahí está tu oportunidad de vivir en armonía, tlanechtili. Entonces, nos dice en la frase que vamos a encontrar en la ensoñación presagio. ¿Y cómo? A través de los sueños. Recordemos que la mayoría de las cosas que suceden, que pasan, los podemos presagiar, predecir lo que nos va a pasar en esta vida, en este plano terrenal. Cosas, por ejemplo, sueñas que te casas, por ejemplo, y si se consume esa boda, es un presagio de tu muerte. Si sueñas que te estás bañando con agua revuelta del río, agua con casi con lodo, sucia, por ejemplo, cuando en tiempo de lluvias, pues se te acercan dificultades en la vida, pero vas a aprender de eso y pues obtendrás el sustento sagrado, ¿no? Por eso es que decimos, al soñar y en soñar podemos obtener presagios.